No, preguntarte cómo está la mañana de Boca, Paredes, todo lo que se viene a continuación, que ya es pasar la página del Mundial de Clubes, me imagino, ¿no? Sí, porque mañana retoma los entrenamientos. Este martes Boca vuelve a entrenarse en el predio de Seiza, después de lo que fue el Mundial de Clubes para el Xeneize, con las mismas caras nuevas, con Braida, con Pellegrino, y a la espera de lo que es la situación de Leandro Paredes. Leandro Paredes y Boca ya tienen el arreglo encaminado, obviamente que sigue siendo jugador de la Roma y tendrá que primero finalizar esta última etapa familiar que se había propuesto ya desde hace mucho tiempo para luego ya cruzar los caminos con el Xeneize. Yo no imagino, Teo y compañeros, que Boca y Paredes se crucen antes del 10 de julio. Veremos si esta situación se adelanta o no, pero por ahora Paredes sigue siendo jugador de Roma, está todo encaminado para cuando el acuerdo finalmente se dé. Ahí Boca ya tiene todo aceitado para poder ejecutar la cláusula y por 3 años y medio, hasta diciembre de 2028, Paredes se vista nuevamente de azul y amarillo. Al mismo tiempo les digo que Russo y el Consejo de Fútbol están trabajando por ahora de manera hermética respecto del nombre, porque sí pudimos averiguar la posición, en un mediocampista por derecha. Y en caso de concretarlo, no es el último sumado a Paredes, a este mediocampista por derecha, que llegaría en este mercado de pases. Yo creo que Boca va a ir por un par más de jugadores. Bueno, en breve vamos a estar con ese tema. Entonces, Diego, para cerrar el tema Paredes, ya volvemos con vos igual. Pero digo, los procesos a seguir son cláusula de rescisión, viaje a Italia, me imagino que va a ser el día de hoy, por lo que tengo entendido, y después a continuación su presentación. Sí. Hoy comienza la última etapa de esas vacaciones familiares que tenía planificado. Veremos si Italia aparece en ese destino o no. En algún momento obviamente va a pasar porque tiene ahí que comenzar a diagramar y a programar la mudanza. No es solamente una firma y demás, hay una familia detrás que tiene que regresar a Argentina de manera íntegra. Pero por lo pronto son días claves donde habrá que estar atentos seguramente. Primera parte de Miami fue la primera parte de lo que significa todavía estas vacaciones que tenía programadas con su familia. Buenos Aires fue la segunda parte, Catamarca también, un paso por Catamarca también a nivel familiar. Y hoy comienza la tercera parte en otro lugar del mundo, que quizás tenga también Italia como destino, para ya finalizar lo que es la última semana de descanso que ya tenía programada y diagramada Paredes previo a dar el sí. A ver, técnicamente todavía el sí no lo dio, pero sí el mandar a su gente, a sus abogados, que se contacten con los abogados de Boca y de legales para aceitar todo lo que se viene cuando finalmente se baje el martillo, es todo un sí implícito de alguna manera en esta situación. Paredes va a jugar en Boca, se va a convertir en jugador de Boca por los próximos 3 años y medio. En cuanto al salario, Boca le ofrece, supongamos que él se hubiese quedado a jugar en Roma por el año que tiene de contrato, bueno, va a cobrar lo mismo, no solamente por el próximo año que tiene de contrato en Roma, en el fútbol argentino, sino que ese mismo salario lo va a cobrar en la Liga Argentina durante los próximos 3 años y medio. Entonces, lo único que se modifica es la liga y es la camiseta, pero después Boca le termina dando todo lo que solicitó en cuanto a la negociación. Por lo tanto, creemos que, me imagino, no antes del 10 de julio Boca y Paredes y Boca van a cruzar sus caminos. Lo que sí les puedo confirmar es que ya tiene decidido Boca a nivel institución abrir las puertas de la Bombonera para que el hincha de Boca le dé una bienvenida. A mí me dicen que será histórica para estar a la altura del regreso de un campeón del mundo y bicampeón de América. ¿Era el impacto que necesitaba, Juan? Digo, Boca, sí, para pasar la página, ¿era esto o nada? Yo creo que los dos se necesitaban, pero me parece que un poco más Boca en este último momento. Sobre todo después de lo que ocurrió en el primer semestre, cuando no pudieron ponerse de acuerdo, y ahora tenerlo me parece que es un golpe fuerte. Es un golpe de timón muy fuerte para
Bueno, para terminar de motivar, ¿no? La llegada de un nuevo entrenador, la llegada de un referente campeón del mundo, una actuación de primer tiempo notable frente a Benfica. Digamos, creo que sí. Estaba pensando de las grandes figuras recientes que llegaron, porque al fin y al cabo la de Paredes tiene una historia previa en Boca, que eso es cierto y no es un dato menor, pero Cavani, no sé si decir que salió mal, pero por el momento no terminó siendo el impacto que se esperaba. Ander Herrera lo mismo, lo meto a Daniele De Rossi también dentro de esa bolsa. Hay que ver cómo impacta en el mundo Boca Paredes, es otra cosa, repito, pero vamos a ver esta gran recibida que se espera, Diego, cómo se da. Sí, en plena vigencia, 31 años y lógicamente que con un mundial por delante, porque acá hay un objetivo clarísimo. Nosotros siempre marcábamos que en su momento, el mojón de los jugadores de la selección argentina era la Copa América del año pasado, por eso jugadores como Paredes, Otamendi o Di María no querían regresar todavía al fútbol argentino pensando en mantener esa competitividad, tanto a Boca, Central o River en esos casos particulares, y llegó la Copa América finalmente, pasó la Copa América, bueno, Otamendi renueva con Benfica, Di María ya no es parte de la selección, pero la apuesta de Leandro Paredes de regresar en la previa de un mundial, que es su objetivo por delante, más allá de cumplir este sueño con Boca, de mantenerse vigente en la selección argentina, no deja de ser también un desafío. Y lo va a terminar cumpliendo de alguna manera, porque lo que le pide Scaloni no es la liga, la importancia, sino la continuidad más allá de la liga y la importancia que tenga esa liga. Por lo tanto, cuando llegó aquí Riquelme, el presidente de Boca, a Miami, manifestaba en el aeropuerto y él mismo lo posicionaba a Paredes, o mejor dicho, posicionaba el regreso de Paredes por encima de su regreso, entendiendo que no va a haber un regreso más importante que el de Paredes en la historia de Boca. Después nosotros obviamente podemos empezar a discutir, comparar en un juego periodístico, pero el propio presidente de Boca, que es actualmente pone la llegada de Paredes por encima de su llegada en 2007 para ganar la Libertadores, me parece que también es todo un mensaje desde lo comunicacional. Me río porque es un tópico que hemos tratado con el señor Juan Pablo Marrón fuera del aire incluso. Si estas palabras de Juan Román Riquelme son por la llegada de Paredes en sí, para brindarle fuerza a Paredes, y si lo piensa realmente, poniendo también a Carlitos Tevez dentro de la balanza, creo yo. Sí, bueno, después se establecen rankings históricos, ¿no? En relación a la percepción periodística y de análisis y también de lo que han logrado. Yo creo que Carlos Tevez tuvo una carrera a nivel clubes en Europa extraordinaria y además había dejado un legado muy fuerte en Boca previo a partir. Sí. Situación que aquí no sucede. Venía a ser finalista de Champions. Claro, menor, es verdad. Situación que aquí no sucede, pero sí, claro, que hay una consagración a nivel selección que se impone de una manera muy fuerte, pero a nivel clubes la carrera de Tevez es incomparable con la de Paredes, y a nivel Boca, bueno, lo que hizo uno fue muchísimo y lo que hizo otro está por verse, porque él se fue muy joven. Sí, y son incomparables quizás por los momentos, pero vuelve también Di María a Central. Y la realidad es que las vueltas que han tenido los futbolistas de selección en este último tiempo al fútbol argentino, y me guío por los rendimientos de los jugadores de River, no han sido fáciles. A River parecía que se les ilusionaba toda la defensa con la vuelta de Montiel, Pesela, Martínez Cuarta, Acuña, y el equipo sigue con problemas defensivos, hay rendimientos que no se han adaptado, han tenido demasiados altibajos, demasiados vaivenes. Por eso yo creo que la vuelta para Boca es espectacular, porque además es un puesto donde ha tenido inconvenientes los últimos años, salvo un rato con X Fernández. Después me parece que ha tenido demasiados puntos altos y bajos, ninguno intermedio, ninguno regular ahí en el volante central. Pero está claro que va a tener encima la presión de, bueno, adaptate al fútbol argentino, adaptate al roce, adaptate a la exigencia, a un presente de Boca que necesita respuestas rápidas. Sí, sin duda. Incluso creo que guiándonos por el dorsal, hoy revisaba los últimos que usaron las 5, Diego. Varela a mediados de 2022 la suelta, la agarra Gary Medel por algunos partidos, no es que es un titular habitual, sino que llega incluso hasta para ser zaguero central, y ahora la tiene Bataglia. El dorsal es un tema, es algo que ya se habló, ya se sabe que Paredes va a usar la 5, le van a ceder la 10. Hace 6 meses, Rodrigo Bataglia y Leandro Paredes se conocen de la selección argentina. Habían hablado
y Rodrigo Bataglia le dejó en claro que si quería la 5, en ese momento en plena negociación con Boca a principio de año, si quería la 5 obviamente que era de él, que no hacía falta ni siquiera que se la pida. Paredes ya lo sabe, Rodrigo Bataglia está dispuesto a cedérsela. Yo creo, por información, que cuando Paredes llegue va a querer la 5. Quizás cambia de opinión en el medio y pide otro número, porque ha jugado con varios dorsales. Pero yo creo que vamos camino a la número 5 y que Rodrigo Bataglia, obviamente, eso ya lo sabe Paredes, se la termine ofreciendo nuevamente. Ya se lo comunicó de manera verbal, quedaron de acuerdo en ese aspecto, así que no va a haber ningún tipo de problema. Claro, recién veíamos imágenes con la 32, Sí. se estrenó con la 20 Sí. y creo que jugó con la 10 también algunos partidos, ¿o no, Diego? Si no me equivoco. También. Sí, con la 10, sí. Sí, bueno, ese no es un detalle menor. Ahora, Juan, ¿cómo lo pensás vos a Paredes, digo, en cuanto a lo que puede brindar futbolísticamente? ¿Lo imaginás un poco más adelante? ¿Va a ser el Y ese 5 de me parece salida? que es el gran desafío y hay que ver qué es lo que quiere el entrenador. Yo creo que esa es la gran pregunta. Una es la capitanía, otro es el número, otra la condición de referente, pero fundamentalmente es su posición dentro del campo. Si va a ser este Paredes readaptado que conocimos en selección en Europa, si va a ser el Paredes creativo que formó este club, si va a ser una mezcla de los dos, si va a ser un paso más adelante con un socio a su lado, que es lo que entiendo que va a terminar sucediendo. Pero bueno, entiendo que solo Russo lo sabe al momento. O Paredes también, ¿no? Diego. Sí, mira, si vos me preguntás las conclusiones que viene sacando Russo con Mundial de Clubes incluido, te nombro, creo que llego a 8 titulares, vamos a repasarlo. Marchesín, el lateral derecho realmente no, hoy creo que no hay un jugador que digamos es el lateral derecho para la temporada que comienza ahora de Russo. Arranca Figal. Ayrton Costa sin lugar a dudas y Lautaro Blanco. Ahí ya tenemos 4 titulares. Rodrigo Bataglia, 5. Paredes, 6. Palacios y Velasco, ahí ya tenemos 8 y te sumo un 9 con Merentiel. Creo que de esos 9... a ver, a Paredes no lo tengo arrancando en la primera fecha, desde el vamos. Va a debutar seguramente tercera, cuarta, cuando él lo disponga después de una adaptación física. Pero esos 9 me parece que hoy tienen la ventaja en el concepto de Russo de arrancar como titulares. Serían 8 sin Paredes, a la espera de lo que va a hacer Paredes y después ver de qué manera se rodean, quién es el lateral derecho, quiénes acompañan a Bataglia en la mitad de la cancha y quién acompaña a Merentiel. Uno imagina que Cavani estando bien, van a estar los dos. Ya fue un indicio frente a Auckland, más allá de la frustración deportiva y la mala imagen que dejó Boca en ese partido por no poder ganarle a un equipo semiprofesional. Yo sé que el señor Diego Monroy no es un fiel creyente de los proyectos, lo ha dicho acá, pero me pongo a pensar, Diego... No existen. No existen, dice. No, Convencido. creo en los proyectos. Lamentablemente no existen. Muy bien, está muy bien. O sea, ¿no existen acá o no existen en el mundo del fútbol? En el mundo no existen. Es muy difícil. Me gustaría que existan. Creo en eso, pero no. Pero ¿sabés por qué Lamentablemente te lo digo, Dieguito? Pensando en lo que dejó el Mundial de Clubes, si se va a sostener cada una de las funciones o lo que brindó cada uno de los jugadores, porque en 2 partidos se dice que Ayrton Costa ya es titular. Si Ayrton Costa tiene alguna mala pasada, se lo va a sostener. Sí. Porque está pasando mucho, sobre todo en el mundo Boca, no sé si tanto en River. Creo que en River al revés. Sí, es al revés. Pero por eso digo, el Russo es un técnico que banca un jugador y que lo sostiene, Diego, por lo que tenemos de su conocimiento. Sí, a ver, le dará la cantidad de partidos que él crea que son necesarias, pero sí quedó claro, a ver, si algo quedó claro en este Mundial de Clubes era que desde que llegó Russo, su segundo marcador central iba a ser Ayrton Costa. Todas las prácticas de fútbol en Buenos Aires, Figal a Ayrton Costa. Cuando Boca llega aquí a los Estados Unidos, hizo lo imposible para que
pudiera obtener la visa. Lo terminan esperando a último momento. Llega con tan solo 2 entrenamientos, se mete en el equipo titular. A pesar de una distensión en el gemelo, es titular frente a Bayern Múnich. Todas señales que indican que a Ayrton Costa lo va a respaldar y a bancar por lo que venga de aquí en más. Ahora, después, obviamente, cada jugador va a tener que defender su posición con rendimiento. Y después, el Mundial de Clubes lo convirtió en indiscutido a Merentiel. A mi entender, Russo debería armar el bloque ofensivo alrededor de Merentiel para que se sienta Merentiel cómodo. ¿Y por qué marcó esto? Porque cada vez que tiene que compartir delantera lo corren a una de las bandas y ahí es donde, al menos desde mi óptica, se nota un poco incómodo el uruguayo en cuanto a su performance. Pero yo creo que una de las grandes conclusiones en lo futbolístico que dejó el Mundial de Clubes es la titularidad de Merentiel de manera indiscutida como el hombre de ataque, el hombre referencia de ataque en Boca. Y después algo que ya venía de antes, una decisión tomada, más allá del Mundial de Clubes, era que Ayrton Costa era su marcador central por izquierda y que Bataglia para Russo es 5. Son un poco las certezas que tenemos hasta el momento. El tema es cómo llegan, Juan, cada uno de estos jugadores que se van a sentar supuestamente como fijos titulares. Porque si te pones a pensar, Ayrton Costa en lugar de Rojo, líder, grabó para el Mundial de Clubes esto que hacíamos claro, el otro día que lo hacías vos también y que tantos jugadores de trascendencia que con el paso de un tiempo muy chico se quedaron excluidos por completo de la consideración. Y esto, bueno, lo que pasa es que en Boca cuesta ser referente, ¿eh? Ese es el gran tema. Sí. O sea, no sé, deberemos analizar por qué en algún momento con más tiempo, pero cuesta transformarse en referente. Le cuesta a un entrenador, le cuesta a determinados jugadores, le cuesta a los que tienen pasado, a los que no tienen tanto, a los defensores, a los delanteros, a los volantes. Y sostenerlo. A los ídolos, sí. ¿Quién fue el último referente? No, hubo varios. Tevez fue referente, que funcionó bien como referente. ¿Tevez? Sí, pero antes, porque en el último tiempo se fue por la puerta de atrás Tevez. Tevez se fue en silencio. Pero no en silencio porque no declaró, se fue de un día para el otro. Pero Izquierdo fue referente, y se fue mal. Benedetto fue referente y se fue mal. Rojo fue referente y se fue mal. Por eso es un desafío grande para Paredes. Fíjate, y esto Diego lo puede sumar, las caras de Boca en la presentación del Mundial de Clubes, cuando se hicieron los videos, las primeras imágenes, Rojo, que no jugó, Cavani, que jugó el último partido, Marchesín, que fue el único titular, Ander Herrera, que se lesionó y jugó un partido, y Gago, que ya no es más el técnico. Gago. Jugó solo uno, que fue el arquero. Sí, y lo decíamos también, Diego, con el tema del sorteo, recuerdo que me parecía Diego Martínez. Digo, como para hacer el combo completo de las caras de Boca que eran las principales para el Mundial de Clubes y no terminaron siendo. Boca vive muy acelerado respecto de todo. Y los tiempos de Boca se pasan tan rápido que quizás un poco esto que marcaba y que se preguntaba Juan respecto de por qué quizás cuesta tanto el ser referente y convertirse en referente, puedo tomar algunas reflexiones que hizo en una nota que dio al canal oficial, a un medio chileno, Carlos Palacios, diciendo y le llamaba la atención de que se habla todo el día de Boca, que solamente Boca, que Boca vende en el éxito, vende en el fracaso, y que siempre es Boca, y que eso evidentemente no sé si lo perturba, pero lo afecta al jugador y quizás no todos estén preparados para ser parte de Boca, y me refiero a esta figura que daba Russo cuando asumió, donde dijo en una de las primeras conferencias, cuando quizás muchos sufren este mundo Boca, yo lo disfruto. Yo sé lo que es ser parte de este mundo Boca, y comenzó de alguna manera a imponer reglas, normas, bajadas de líneas, puertas adentro, en pos de convertir a este plantel o adaptarlo a este plantel a lo que él cree y siente que es el famoso ser y parecer, ser jugador de Boca 24 horas. A ver, la primera muestra, por más que muchos jugadores tenían ya arregladas las vacaciones aquí en Miami, y total tenían que presentarse mañana, martes, nos volvemos todos. Pero nos volvemos todos.
pero estoy de acuerdo, pero es una norma y hay que cumplirla. Podés estar de acuerdo o no, pero hay que comenzar a cumplir en Boca, puertas adentro, normas, reglas. Por más que sean lógicas o ilógicas, el famoso no estar acostumbrado quizás a cumplir determinadas normas, bueno, llegó Russo para comenzar a implementarlas y que se cumplan.